Hola a todos, desde ahora seré su cirujano matemático, así que pónganse cómodos y comencemos ya. Vamos a definirlo así rápidamente. Son expresiones algebraicas y tal como su palabra lo dicen, están expresados en forma de productos, son ciertos productos algebraicos que obedeciendo ciertas reglas fijas y específicas nos permiten poder desarrollarlo de forma directa sin necesidad de una verificación algebraica. Es decir, nos permiten, si queremos buscar para qué nos sirve, nos permiten desarrollar ejercicios de forma rápida y de forma precisa. Dos aspectos fundamentales dentro de la matemática, más aún cuando vemos ejercicios más complejos en donde desarrollar rápidamente los productos notables nos simplifican el camino y nos permiten también poder terminar con mayor prolijidad y con mayor eficiencia en términos de tiempo lo que estamos realizando. En esta primera parte de los productos coeficientes notables vamos a ver cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades, o más bien dicho, el cuadrado de binomio. Vamos a verlo inmediatamente en el quirófano. Primera parte, cuadrado de la suma y o diferencia de dos cantidades. Acá lo primero que vemos es el resumen de las formulitas que encierran estos conceptos, en donde tenemos que el primer término, es decir, el término A, fíjense bien que queda en este primer término, pero al cuadrado. El segundo término es 2 veces por el primer término por el segundo. Es 2A por B. Es decir, 2 veces por este primer término A por este segundo término B. Y el tercer término es B al cuadrado. Es decir, esta expresión de acá al cuadrado. Si nos damos cuenta, en la diferencia de dos cantidades, es decir, en vez de tener A más B, ahora tenemos A menos B elevado al cuadrado, esto nos queda de forma idéntica en cuanto a los términos. El mismo A cuadrado va a estar acá abajo, el mismo 2AB en el segundo término y el mismo B cuadrado en el tercero. No obstante, el segundo término va a tener signo negativo. Esa es la única diferencia entre el cuadrado de la suma con el cuadrado de la diferencia. El término central en el cuadrado de la diferencia, el término central en este caso es menos. Bueno, vamos al ejemplo 1 entonces. Z más 4 elevado al cuadrado. Este cuadrado de la suma se resuelve de la siguiente manera. El primer término z va a escribirse al cuadrado en este primer término, así como el a al cuadrado, de la misma forma z queda al cuadrado. ¿Sí? El segundo término va a ser 2 veces a por b, en este caso 2 veces z por 4. 2 veces z por 4. Y acá nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. En este segundo término tenemos dos coeficientes numéricos. Tenemos el 2 y tenemos el 4. Y estos dos coeficientes numéricos los puedo multiplicar. Es decir, 2 por 4, 8. Y el z, el factor z, queda acompañando ese 8. Entonces nos queda 8z. Y el tercer término va a ser b al cuadrado. Es decir, este 4 lo vamos a escribir al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, es 16. Un ejemplo directo de cómo se resuelve esta formulita. Ahora fíjense qué pasaría si, en vez de ser un cuadrado de la suma, es un cuadrado de la diferencia. Es decir, en vez de tener un z más 4, voy a tener un z menos 4. Fíjense que acá los términos son casi idénticos, con la diferencia que el segundo término tiene un signo negativo, tal cual ocurría acá. Pero lo demás es exactamente igual. Esto lo explico para reafirmar la idea
planteada en esta parte. Vamos a un ejemplo 2. Ahora nos dice 8p más 3 elevado al cuadrado. Ahora el primer término 8p yo lo tengo que escribir al cuadrado acá. Y para hacerlo yo me fijo en que el 8 lo tengo que elevar al cuadrado y el p también lo tengo que elevar al cuadrado. Es decir, cada uno de los coeficientes de ese término tengo que por sí mismo elevarlo al cuadrado. Quedándome entonces 64, porque 8 por 8 es 64, 64p cuadrado. Ese es el primer término. El segundo, en cambio, va a ser el doble del primer término, que es 8p, por el segundo, que es 3. O sea, nos va a quedar 2 veces por 8p por 3. 2 por 8p por 3. Y acá me tengo que dar cuenta que tengo 3 coeficientes numéricos. Tengo el 2, tengo el 8 y tengo el 3. Los cuales los multiplico, quedándome 2 por 8, 16, y 16 por 3, 48. Y este factor p quedaría acompañando el 48. Es decir, 48p. Y el tercer término me va a quedar con un p cuadrado, es decir, el 3 al cuadrado, y 3 por 3 es 9. De esta forma entonces, esta expresión 8p más 3 al cuadrado me queda desarrollada de forma directa de acuerdo a las reglas específicas establecidas aquí. Por eso es importante poder entender y comprender los productos notables, porque me permiten desarrollar esto que a lo mejor de una forma carretera me consumiría, no sé, el doble o el triple de tiempo, hacerlo de forma directa y de forma precisa. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera un cuadrado de la diferencia? Si tuviera un 8p menos 3. Si ese fuera el caso, el término central 48p sería negativo, pero manteniendo la estructura tal cual está. 64p cuadrado menos 48p más 9. Vamos a un tercer ejemplo para ir comprendiendo mejor este asunto. Vamos a un tercer ejemplo un poquitito más complicado entonces. 7a cuadrado más 2a cubo b cuadrado, y todo eso al cuadrado. En este cuadrado de la suma, los términos no son tan simples como los demás ejemplos. Y para poder resolverlo adecuadamente tenemos que tener claro dos aspectos fundamentales que ahora vamos a establecer. Y tienen que ver con las reglas de las potencias. Son dos reglas de las potencias que es necesario tenerlas absolutamente claras para no equivocarnos. La primera de ellas es potencia de una potencia. Si yo tengo una base A elevado a B y todo eso es elevado a C, esto va a ser igual que A elevado a la multiplicación de B por C. En cambio, si yo tengo acá una multiplicación de A por B multiplicado por la misma base A, pero elevado a C, esto va a ser igual a mantener la base A y sumar los exponentes, es decir, sumar B más C. En este caso de acá, ¿para qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver. El primer término, 7a al cuadrado, tengo que escribirlo al cuadrado acá. Es decir, el coeficiente 7, primeramente tengo que elevarlo al cuadrado, así como lo hice acá con el 8p, en donde 8 lo elevaba al cuadrado y me queda 64. De la misma forma, el 7 al cuadrado me queda 49. Y el a al cuadrado tengo que elevarlo al cuadrado. Es decir, me va a quedar a elevado a 2 por 2. Por eso me queda a la cuarta. Porque multipliqué el exponente 2 de acá con el exponente 2 de acá. El segundo término, en cambio, va a ser el doble, ese 2 de acá es por ese 2 de acá arribita, el doble del primer término, que es 7a cuadrado, por
el segundo término, que es 2a cubo b cuadrado. ¿Sí? Y para poder simplificar este segundo término, yo me tengo que dar cuenta cuáles son mis coeficientes numéricos. En este caso va a ser el 2, va a ser el 7 y va a ser este otro 2. Entonces, esos coeficientes numéricos yo debo multiplicarlos entre sí, quedándome 2 por 7 por 2, 2 por 7, 14 y 14 por 2, 28. Entonces, en vez de escribir este 2, este 7 y este 2, voy a escribir ahora este 28. Y fíjense bien, tengo un componente a al cuadrado y uno a al cubo. Si yo sigo esta segunda regla de las potencias, me doy cuenta que tengo igual base, en este caso a, y exponente diferente, en este caso 2 y exponente 3. Si yo hago esa multiplicación, el exponente 2 con el exponente 3 lo voy a sumar, tal cual me plantea esta segunda propiedad. Por eso me va a quedar a elevado a 5. Y finalmente el b al cuadrado lo tengo que dejar tal cual. ¿Sí? Entonces me queda este segundo término, 28a a la quinta b al cuadrado. Finalmente, el tercer término va a ser 2a al cubo b cuadrado y todo eso al cuadrado. Tengo que elevar el coeficiente numérico 2 al cuadrado, quedándome 4. Por su parte, el a al cubo tengo que elevarlo al cuadrado aplicando esta propiedad de las potencias. Por lo tanto, me va a quedar a elevado a 3 por 2, 6. Por eso lo multipliqué. Y finalmente, el b al cuadrado lo vuelvo a multiplicar con ese 2. Es decir, b elevado a 2 por 2, 4. Dicho esto, el tercer término entonces me va a quedar 4 a la sexta b a la cuarta. Espero esto haya quedado claro. Si a alguien no le quedó muy claro, yo lo invito a que retroceda al video y nuevamente escuche la explicación de cada uno de los términos de este ejemplo. Si yo tuviera ahora un cuadrado de la diferencia entre estas dos cantidades, ¿en qué cambiaría? En el menos de acá. Entonces, si tuviera un cuadrado de la diferencia, en que el término central ahora va a tener signo negativo. En eso solamente va a cambiar al tener un cuadrado de la diferencia. Vamos a pasar ahora a un cuarto ejemplo, también un poquitito más complicado, para ir comprendiendo con mayor profundidad las reglas establecidas acá arriba. Vamos a ver. R elevado a t más 4 más s elevado a 1 menos t y todo eso elevado al cuadrado. Al aplicar la fórmula tengo que elevar al cuadrado este primer término, quedándome basándome en esta propiedad de acá. Yo voy a decir entonces que el r elevado al t más 4 lo voy a multiplicar por 2, es decir, el exponente t más 4 lo tengo que multiplicar por el 2, para que me quede b por c, es lo mismo, este es b y ese es c. Entonces, yo lo escribo de esta manera. El t más 4 lo tengo que escribir en paréntesis, ¿por qué tengo que escribirlo en paréntesis? Porque la multiplicación de ese exponente con este exponente de acá debe ser término a término. Y para que eso suceda, necesariamente tengo que poner paréntesis al polinomio, es decir, al t más 4. Si yo pongo el 2 acá atrás, da lo mismo. Yo lo pongo acá adelante por un tema de que se vea más ordenado, pero da igual si lo quieren poner t más 4 por 2. No cambian absolutamente nada. El segundo término, fíjense bien, va a ser 2 veces, por estos dos de acá, el primer término r elevado a t más 4, y el segundo s elevado a 1 menos t, s elevado a 1 menos t. Si se dan cuenta, acá yo no tengo más coeficientes numéricos que acompañen a la letra R o a la letra T.
por lo tanto el 2 me va a quedar solito. Y si se dan cuenta, esta potencia tampoco tiene la misma base, por lo tanto, al tener diferentes bases y diferentes exponentes, las debo dejar tal cual. No tengo propiedades para resolver eso de forma directa. Y el segundo término es S, y hago lo mismo que en el primer término. Es decir, el 1 menos t lo multiplico por el 2, quedándome 2, paréntesis, 1 menos t. Ahora, si quiero desarrollar estos exponentes término a término, lo tendría que hacer de la siguiente forma. El R me quedaría elevado a 2 por t, 2t, 2 por 4, 8. El segundo término, en cambio, me queda tal cual. Y el tercero me va a quedar así. 2 por 1, 2, 2 por menos t, menos 2t. Y con eso el ejercicio queda resuelto. Ahora, para terminar la explicación de este primer ítem, cuadrado de la suma y o diferencia de dos cantidades, les voy a plantear un desafío. Les voy a proponer 10 ejercicios y lo pueden desarrollar por su cuenta. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chau.